Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Nuevamente en esta oportunidad vamos a seguir tratando el tema sobre el camino de Maús. Ya empezamos con un video, con una primera enseñanza que fue la introducción a este tema, en el cual íbamos a o vamos a abarcar gran cantidad de escrituras relacionadas con este pasaje de Lucas capítulo 24. Todo va apuntando, esta enseñanza va encaminada a conocer los acontecimientos que vienen o se acercan a este mundo, ¿verdad? Y que el pueblo de Dios va a experimentar. Y más que estar enfocados, amado hermano, en las noticias que podemos ver en diferentes medios de comunicación, debemos estar más enfocados en las escrituras, porque es ahí donde vamos a tener la seguridad y el reposo de parte de Dios de lo que se aproxima a este mundo y la prueba que se aproxima también al cuerpo de Cristo. Entonces el día de ayer o el video anterior, lo que estuvimos analizando eh, los pasajes bases en el cual se va a basar esta enseñanza. Eh, y vimos también qué significaba Emaús y que realmente la iglesia del Señor va por este camino. Aunque hay muchos sin esperanza, sin fe, duda, desesperación, en este camino de Maús el Señor se nos va a manifestar y nos va a abrir las escrituras y va a encender nuestro corazón y va a abrir nuestros ojos. A medida que estemos con el Señor Jesucristo, después de ese momento que estemos con Él, va a despertar un celo en nuestro corazón para predicar el Evangelio de las cosas que hemos oído y hemos visto. Así que vamos a proseguir en este momento con este estudio de Camino de Maús. A manera de repaso, amado hermano, vamos a tocar, a leer nuevamente los dos pasajes que leímos el estudio anterior. Lucas 24:29. Mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, dice la escritura. Entonces el día anterior vimos, amado hermano, qué es lo que significaba este atardecer o este día ya declinado. Este pasaje lo comparamos o va paralelamente con Jeremías capítulo 6, versículo 4, que dice declarar guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras del atardecer se han extendido. A manera de resumen, lo que vimos con estos dos versículos fue que el tiempo de gracia ya se está terminando. Ya ese atardecer se está acabando y podemos visualizar a través de la palabra del Señor que se aproximan esas sombras de la tarde. Esas sombras de la tarde lo que significa que un periodo de prueba, de aflicción, de angustia, se aproxima contra el pueblo del Señor y contra la nación de Israel. Definitivamente ambos somos un pueblo, ¿verdad? Porque nosotros como gentiles fuimos injertados a ese pueblo y somos parte de la nación de Israel. En estas sombras del atardecer que se han extendido, es a lo que podemos ver en esta oportunidad, lo que vamos a estudiar, amado hermano, que es el despertar de Israel. Eh, También podemos traerlo a nosotros. La escritura dice, despertad borrachos, dice en Joel capítulo 1, despertad borrachos. Despierta tú que duermes, dice también la escritura.
Eso también se está refiriendo al pueblo del Señor, a su iglesia, ¿verdad? A los que estamos en este tiempo, a los que hemos creído en el Señor, a los que le hemos recibido. El Señor le llama que despertemos. Pero en este momento de prueba que vamos a estar eh, meditando, amado hermano, lo que se aproxima es para que Israel, el pueblo de Dios que no ha querido creer en el Mesías, tenga un despertar, ¿verdad? Es el pueblo elegido por Dios. Así que este atardecer de la gracia es para todos todavía, ¿verdad? Este atardecer de la gracia es para todo aquel que quiere entrar y ser salvo. Tiene la oportunidad en este tiempo que estamos viviendo. Entonces debemos prepararnos, amado hermano, a todos esos acontecimientos que están por suceder. Por eso, primero debe estar enfocado en la escritura y después puede ver en la información, las noticias que se dan eh, en los noticieros, en las redes sociales, e ir, comparando, ¿verdad?, con las escrituras y estar en vela, como dice, velar y orar, dice la escritura, estar velando y orando y ser un atalaya también. Nuestra función en este momento es ser un atalaya y anunciar por el medio que Dios provea la palabra. Yo sé que no todos van a escuchar, ¿verdad?, el mensaje que Dios te dé, no todos lo van a escuchar porque no es un mensaje, eh, ¿cómo se le puede decir?, motivacional, no es un mensaje en que de positivismo, no es un mensaje en el cual te van a levantar el ánimo, no, este mensaje es para prepararnos. ¿Qué más que el panorama profético? Poderlo ver y eso nos anima a consagrarnos al Señor y no por miedo, sino que esta palabra profética, como dice la Escritura, lo que produce en el corazón del hombre es reposo. Entonces vamos a continuar con la palabra del Señor. Vimos, amado hermano, que el Señor va a dar una revelación profética, no una nueva revelación como dicen unos, sino que va a dar la revelación de su palabra, lo que ha estado escondido para nosotros por falta de diligencia en escudriñar las escrituras, por falta de interés, ¿verdad?, de conocer más al Señor. Vimos, amado hermano, que la oración que debe existir en nosotros en este preciso momento, amado hermano, es esta frase que dice, quédate con nosotros. Este quédate con nosotros es urgente, amado hermano, que nosotros lo tengamos en nuestra boca, porque atardece y el día va de caída. Mira, esta versión es muy importante, la vamos a leer. Dice la escritura, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró pues para quedarse con ellos. Sentando a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron. Mire la importancia de que el Señor esté en nuestra vida, en nuestra casa. Mire la importancia de esa oración. Gloria al Señor. Esa importancia es la que debemos prestarle hoy al Señor y decirle, quédate con nosotros porque se atardece o porque atardece. El Señor se queda en nosotros y nos va dando ese pan, como dice aquí, y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos. Es de suma importancia pedirle al Señor, quédate con nosotros. Entonces, aquí en este camino de Maús, en esta comunión con el Señor, va a haber un despertar. Vamos a despertar aún más, vamos a estar sobrios. Pero este despertar que va a tener el pueblo del Señor y mucho de su iglesia, no es para que seas prosperado en todo, ¿verdad? Que seas engrandecido, para que, como dicen muchos falsos profetas, que vayas a las naciones, que Dios te va a empoderar, que Dios te va a dar de todo, ¿verdad?
casa, carro, vas a ser millonario. Eso no es para ese despertar, no es para ese motivo, amado hermano. Este despertar que va a tener el pueblo del Señor, este despertar de Israel, es para llevarlos a la parte más oscura de la historia de la humanidad. Este despertar que tú y yo vamos a tener aún más, ¿verdad? Para la gloria del Señor, es porque el Señor nos está preparando para un tiempo de prueba grande. Dice, amado hermano, es interesante eso, pero antes de llevarnos a esa parte oscura, ¿verdad? El Señor nos prepara con la palabra. Él nos abre las escrituras, tenemos comunión con Él, Él nos va a dar el pan, ¿verdad? Él nos va a dar nuevamente una vista extraordinaria, Él se va a manifestar a nosotros, o sea, Él no nos va a introducir a una prueba sin antes prepararlo a su pueblo, ¿verdad? Entonces este despertar sirve para esto, para lo que se aproxima, para esas sombras del atardecer. Gloria al Señor. Eso fue lo que le sucedió a los del camino a Emaús. Eso fue lo que ellos experimentaron. Tuvieron un avivamiento, lo compartieron con sus demás hermanos, comenzaron a predicar el Evangelio, pero más adelante ellos tuvieron persecución y prueba y muerte. O sea, todo lo que sucede después del camino a Emaús es lo mismo que va a suceder con el pueblo del Señor. Es una sombra profética. Mire lo que dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué nos está hablando este pasaje? Podemos leer unos versículos antes. Aquí tenemos Lucas 24, 21 que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos iban en ese camino, amado hermano, los discípulos que iban ahí en este camino iban desanimados totalmente, desconsolados, no hallaban ninguna respuesta. Pero no es así, amado hermano, como están muchos de nuestros hermanos, incluso nosotros hemos estado así en alguna ocasión, pero nosotros esperábamos que Él era. Muchos de nuestros hermanos han perdido la fe y la esperanza y la confianza en la palabra. Ellos pensaban que tal vez al momento de orar el Señor les iba a contestar en ese instante, y ha pasado mucho tiempo y no han tenido respuesta. Hay que examinar primero nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? O el Señor está dando una espera, ¿verdad?, a esa oración, pero ellos estaban de esa manera. Pero nosotros esperábamos. A pesar de que el Señor, antes de que sucediera, que lo arrestaran, que fuera crucificado, antes de todo eso, Él les había anunciado de antemano lo que Él iba a padecer, pero no prestaron atención. Eso sucede mucho con nosotros. El Señor nos habla a través de su palabra, a través de la alabanza, la adoración, a través de una lectura bíblica, etc. Nos anuncia lo que está por venir. Y cuando estamos en ese momento de prueba que el Señor nos había anunciado antes, nosotros no recordamos esas palabras, sino que perdemos la fe. Entonces viene el Señor y vemos en Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Oh insensatos y tardos de corazón. Entonces, amado hermano, ya vio, cuando nosotros no creemos en lo que se nos ha dicho de la palabra, el Señor nos dice algo muy importante: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Somos tardos de corazón para creer, pero no todo está perdido. En este camino a Emaús el Señor nos va
abrir las escrituras. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que Jesús les explicó paso a paso. Imagínense qué momento más importante, que en ese atardecer de la gracia, el Señor les comenzó a explicar la palabra del Señor. Aquí hay algo muy importante. Nosotros queremos conocer, digamos, los acontecimientos finales, la palabra profética, lo que va a suceder antes de la venida del Señor. Debemos enfocarnos en lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas, pero hay otra escritura que dice, les abrió desde Moisés, profetas y los salmos. El Señor nos está dando un punto de partida en lo cual debemos estar escudriñando, amado hermano. Entonces mira, aquí hay una clave muy importante. Comenzar a indagar en la palabra del Señor. No todo es desesperanza. Hay una esperanza para el pueblo del Señor. Va a haber un avivamiento, pero va a empezar de una forma personal, individual. Gloria al Señor. Prosigamos. Veamos Lucas 24, 33 al 35. Vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Dice, del 33 al 35, dice, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Mira, hermano, entonces en este camino de Maús, el Señor va a manifestarse a nuestra vida. Entonces, al ver, al compartir, a tener una experiencia con el Señor en el camino de Maús, nuestro corazón va a ser encendido y vamos a poder compartir lo que nosotros hemos visto, hemos oído con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos va a explicar mejor la palabra profética? Pues Jesús, ¿verdad? A través de su Espíritu. Él nos va a revelar las escrituras en este camino. Si nosotros permanecemos ahí, aunque andemos con nuestras debilidades y flaquezas, el Señor va a tener misericordia en este camino de Maús, que vimos que significa manantial de aguas. Entonces no todo es perdido, ¿no? Bueno, esto nos va a ayudar. Estas debilidades el Señor las utiliza para fortalecer nuestras vidas, para predicar. Definitivamente muchos no pueden ir a las naciones, ¿ya? Como eso es algo que todos desean, ir a las naciones, ¿no? Si no podemos ir, pues ellos dicen que regresaron con sus hermanos, regresaron con los suyos a predicar las cosas que habían visto y oído. Quiere decir, amado hermano, que muchos de nuestros hermanos no han tenido una experiencia con el Señor y tienen dudas y flaquezas. Pero si nosotros tenemos hambre y sed de justicia y permanecemos en este camino, el Señor nos va a ayudar y tenemos comunión con Él y decirle, quédate con nosotros, porque atardece, porque se hace tarde. El Señor va a entrar y va a tener comunión con nosotros y va a partir el pan. Entonces nos va a encender el corazón. Entonces de ahí vamos a tener esa experiencia gloriosa y vamos a poder ir y darle a conocer lo que nosotros hemos visto y experimentar con el Señor a otros para que ellos también puedan animarse. Este camino es muy importante para este tiempo que estamos viviendo, que realmente los días son malos, amado hermano. A pesar de que ellos ya sabían que ya era tarde, ¿verdad? A pesar de que ellos ya tenían conciencia de que se estaba entrando esa noche, tuvieron un avivamiento para predicar la palabra del Señor. El Señor va a despertar nuestro corazón y nos va a hacer ver que estas sombras del atardecer ya están llegando a nosotros. Pero en ese lapso, mientras lleguen esas sombras, en ese corto tiempo,
el Señor va a utilizar a su pueblo, a su remanente, para predicar su palabra con todo el corazón y lo que Él ha dicho. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Algo muy importante. Hasta este momento usted puede darse cuenta, amado hermano y hermana, que el pueblo de Dios, la nación de Israel, todavía está cegado, y eso no es por el diablo ni por nadie. Dios mismo lo profetizó en Isaías capítulo 6. Usted puede leer ese capítulo y se dará cuenta que el Señor fue el que cegó a su pueblo. Pero no es porque no lo ame, sino que Él tiene sus planes, ¿verdad? Él es un Dios soberano y tiene un plan establecido, que a través de esa ceguera que provocó a Israel era para darnos un tiempo a nosotros los gentiles, para poder entrar a su reino, hasta que la plenitud de los gentiles, dice Romanos capítulo 11, y esa plenitud de los gentiles ya está entrando toda, amado hermano. Ya no faltan muchos que entren a esa plenitud. Gloria al Señor, y aprovechando este pasaje vamos a descubrir en este camino de Emaús quién es esa plenitud de los gentiles, de dónde procede. Es algo muy importante, amado hermano. Mire, aquí hay mucha riqueza en este tema que el Señor ha permitido que yo pueda ver, ¿verdad? Y para mí es mucho, pero cuando uno examina es algo, es una amiguita, ¿verdad? Que el Señor me ha dado, ¿verdad? Pero yo lo siento que es bastante, ¿verdad? Porque mi mente y mi corazón no alcanza a percibir la grandeza de Dios, de su palabra, ¿verdad? Y espiritualmente pues decir que es poco, pero humanamente yo lo siento como que es abundancia, ¿verdad? Pero te adelanto, ¿verdad? Que la plenitud de gentiles lo vamos a estudiar de manera muy detallada, poco a poco, amado hermano. Pero a pesar de que los discípulos ya sabían que era tarde, ellos predicaron el Evangelio. Gloria al Señor. Y habían tenido un despertar porque tuvieron un encuentro con el Mesías. Si nosotros hemos perdido ese fuego en nuestro corazón, si hemos perdido la energía para hablar de su palabra, creo que es necesario tener un encuentro con el Señor en el camino y decirle: quédate, Señor, porque se hace tarde. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuál es nuestro reloj profético? ¿Quién es nuestro reloj profético? Definitivamente la Escritura lo señala, que es Israel. Un judío mesiánico escribió lo siguiente, y se lo voy a leer. Puedo testificar que en los más de 20 años que vivo en Israel, estamos viviendo las primeras señales de vida. Vuelvo y repito. Puedo testificar que en los más de 20 años que vivo en Israel, estamos viviendo las primeras señales de vida. En este tiempo, en esta última generación, en este tiempo final, como lo hemos estudiado otras veces, la última hora que estamos viviendo nosotros, ahora en Israel se está viendo señales de vida para con el Mesías. Debemos aprender a ver el reloj profético de Dios, amado hermano. Poco a poco ir viendo el tiempo. Ahí está el tiempo de Dios, ¿verdad? De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tiempo está cerca, amado. Las sombras del atardecer se aproximan, el día ya ha declinado. Así que, amado hermano, hasta aquí dejo esta enseñanza, sabiendo que hay un despertar ya en Israel, el despertar de Israel. Y el Señor quiere que su iglesia despierte también. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo, y que usted pueda ser encendido por la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, y nos vemos en el próximo estudio
del camino de Emaús. Amén.